Buenos días, soy el ingeniero Arturo Valeriano Ferrer González y conmigo vamos a desarrollar el curso de estadística. Los temas que vamos a tratar son la definición, clasificación de la estadística, es decir, descriptiva, inferencial, algunas definiciones, organización de los datos, variables, los tipos, estos pueden ser cualitativos, cuasi cuantitativos u ordinales, cuantitativas o numéricas, y estas a su vez se dividen en discretas o continuas, y vamos a ver ejemplos para explicar estos tópicos. Originalmente, la definición de estadística derivó del vocablo Estado, porque la función principal de los gobiernos centrales es y ha sido la de llevar la cuenta de la cantidad de habitantes, nacimientos, defunciones, empleos y desempleo, cantidad de productos, insumos, es decir, tener un control exacto de los datos. A todo esto, ¿entendemos qué es un dato? Aclaremos qué es un dato. Un dato es todo aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos, que no tiene un orden, no tiene un valor semántico, pero que correctamente ordenado y dándole un sentido, nos da como resultado la información. Por eso que es importante la estadística en el desarrollo del quehacer nacional, de nuestras instituciones, gobiernos locales o empresas privadas, pues nos va a servir como una herramienta para obtener información de los datos que vamos a recopilar. Entendido esto, continuemos. Otra definición de la estadística es una ciencia que nos va a proporcionar un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación, es decir, la organización, el análisis e interpretación de los datos. ¿Para qué? Para obtener información. Y surge la pregunta, ¿pero es exacta la estadística? No, porque al ser los datos muchas veces influenciados por factores exógenos, siempre queda un margen a la incertidumbre. Teniendo claro todo esto, continuemos pues con nuestros conceptos. ¿Cómo clasificamos la estadística? La estadística puede ser clasificada como descriptiva. Es la parte de la estadística que se encarga de la recolección, clasificación, presentación, descripción y simplificación de los datos. Es decir, que podemos expresar en un estudio estadístico que se considera descriptivo cuando solamente se pretende analizar y describir los datos. También podemos expresarlo de la siguiente manera. Describe, analiza un grupo de datos utilizando métodos numéricos, gráficos que van a resumir y presentar la información contenida en ellos. Habíamos hablado acá que no solamente son métodos numéricos, sino también métodos gráficos. ¿Por qué los métodos gráficos? Porque, como bien sabemos, un gráfico puede mostrar o llegar mejor que un dato. Hemos visto muchas veces el diagrama del pie, esa tortita que la vemos partir en diferentes pedazos, es una representación de un dato, de la parte descriptiva de los datos. Tenemos, y vean ustedes acá la importancia, tenemos una recolección de datos. Vamos a ver también que hay diferentes herramientas o instrumentos que nos permiten esta recolección de datos. Una herramienta, por ejemplo, para recolección de datos sería la encuesta. ¿Y qué cosa es la encuesta? Es pues un conjunto de preguntas que nos van a permitir dar más o menos puntos sobre la información que deseamos obtener. Hemos visto que hay preguntas que son puntuales,
son las que llamamos preguntas cerradas, en las cuales ya tenemos opciones. Pueden ser dicotómicas, sí o no, o en algunos casos mostrar, por ejemplo, un rango de opciones seleccionadas. Por ejemplo, si hacemos la pregunta ¿qué marca de gaseosa consume más usted? Y ponemos la gaseosa A, B, C, D o E. Una pregunta dicotómica sería ¿fuma usted? Sí, no. Y el otro grupo de preguntas son aquellas abiertas. Es decir, en este grupo de preguntas, el entrevistado podrá desplayarse en su percepción. Por ejemplo, ¿qué cree usted o qué opinión le da las áreas verdes de su distrito? ¿Qué opinión tiene usted sobre tal o cual bebida gaseosa? Entonces le vamos a permitir a la persona o al entrevistado que vuelque en la respuesta su sentir, sus impresiones, pero ojo, es preferible para mejor percepción de nuestros datos, para la mejor obtención de información, utilizar aproximadamente un 75 a 80% de las preguntas de nuestras encuestas como herramienta, preguntas cerradas. Una vez obtenida esta recolección de datos, hacemos una crítica de los datos, es decir, seleccionamos los datos, los estructuramos, los ordenamos y los presentamos. Como habíamos visto acá en líneas arriba, podíamos presentarlo en tablas, ¿sí?, para mostrar los datos, o en su defecto en gráficos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que lograr con esto? El análisis descriptivo, es decir, teniendo los datos, obtener de ellos información, que es lo importante, que es la razón de ser de la estadística. ¿Por qué? Porque al tener los datos, ordenarlos, darles un sentido y obtener información, esta me va a servir para la toma de decisiones. ¿Pero solamente la toma de decisiones? No. Para la correcta toma de decisiones, pero nada es absoluto. Y en el caso de la estadística es relativa, pues siempre existirá un rango de incertidumbre. Por ello, debemos seleccionar correctamente las herramientas precisas para el levantamiento de información. Tenemos la otra rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Es la que nos va a proporcionar la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población de los resultados o conclusiones de análisis de esta muestra. Pero ¿y qué cosa es una población? ¿Qué es una muestra? A continuación lo vamos a ver. Podemos pues entonces considerar un estudio estadístico inferencial cuando se va a pretender inferir conclusiones que atañen a una población de dónde procede la muestra, y con estas conclusiones nunca pueden ser absolutamente ciertas, pues ellas se encuentran ligadas a cierto grado de incertidumbre o probabilidad. Otra palabrita que vamos a desarrollar más adelante. Y esto se apoya ¿qué? En el cálculo de probabilidades, y a partir de estos datos muestrales vamos a permitir estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Es decir, voy a tomar una muestra y esta muestra debe ser representativa. ¿Para qué? Para poder inferir el cómo va a desarrollarse toda la población. ¿Sí? Si hacemos una pregunta, por ejemplo, grado de instrucción, y vamos a preguntarle a 10 personas como una muestra, y estamos hablando de una población, por decir, del distrito de San Juan de Lurigancho, ¿cree usted que esta muestra sería representativa? Que la respuesta que nos den estas 10 personas podrían inferir el pensamiento o el grado de instrucción de toda la población de San Juan de Lurigancho. No. Por eso que debemos tener mucho cuidado en la selección de la muestra. ¿Para qué? Para que verdaderamente nos dé una idea del comportamiento de la población.
Algunas definiciones. Por ejemplo, hablemos de qué es el individuo o el elemento. Estas son las personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar. Cuando hablamos de información pueden ser ciertas características. Por ejemplo, si hablamos de mujeres como nuestro gráfico, la información que podríamos obtener de ellas de repente serían usos y costumbres, alimentación, forma de vestir, trabajo o profesión que desarrollan, que son características que nos van a servir para obtener información. ¿Qué cosa es la población? Es este conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes. Por ejemplo, podríamos hablar de los estudiantes de educación pública. Entonces, nuestra población serían todos los estudiantes, pero es una población muy grande. Entonces, podríamos segmentarla. Podríamos hablar tal vez de la población de alumnos de colegios emblemáticos de Lima. Y si la queremos ser más específica, podríamos hablar de los alumnos de los colegios emblemáticos de la provincia de Lima. Entonces vemos que nuestra población se hace más pequeña y por ende podemos obtener de ellos una muestra que sea pues representativa de las tendencias, usos o características que quisiéramos estudiar de los estudiantes de colegios emblemáticos. Por lo tanto, ¿qué cosa es una muestra? Es un subconjunto representativo de una población. Quedando claro entonces, población vendría a ser el macro y la muestra un segmento de esta población. ¿Qué cosa es un parámetro? Siempre hemos escuchado esta palabra, parámetro. Desde el enfoque de la estadística, un parámetro es una función definida sobre valores numéricos de características que sean medibles de una población, y para determinar su valor es necesario que utilizar la información de la población completa, y por lo tanto las decisiones se tomarán con una certidumbre casi total. Por eso le hemos puesto ahí certidumbre total. Las más utilizadas son la media proporcional y la varianza poblacional. Ahí estamos viendo su simbología, ¿no? Por otro lado tenemos el estadígrafo, que es una medida usada para describir algunas características de la muestra, y la toma de decisiones contiene un grado de incertidumbre. Las más utilizadas son pues la media muestral y la varianza muestral. Estos son los elementos con los que vamos a trabajar más adelante. Estos son pues los principales tópicos. ¿Qué cosas son las variables? Siempre hemos escuchado, hay una variable, esta variable no ha sido tomada en cuenta. Bueno, vamos a ver ahora desde el punto de vista netamente estadístico qué se entiende, o sea, el concepto o lo que entendemos por variable dentro del entorno de lo que es la estadística. Cuando hablamos de una variable, vamos a hacer referencia a un símbolo, X, Y, A, B, que puede tomar cualquier modalidad, es decir, cualquier valor de un conjunto determinado, al que llamaremos dominio de la variable o rango, en función de un tipo de dominio. Estas variables pueden ser cualitativas, cuando las modalidades posibles son de tipo nominal, es decir, se nombran. Por ejemplo, el grupo sanguíneo tiene por modalidad A, B, AB, O. ¿Sí? O el país de origen, Perú, Chile, etc. Tenemos por otro lado las cuasi cuantitativas u ordinales. Dentro de estas tenemos que entender que son las que nos dan un orden. Primero, segundo, tercero. Cuando por ejemplo hablamos del grado de mejoría de un paciente, una leve mejoría, una mejoría moderada o una mejoría rápida. O sea, todas aquellas variables
en las que se puede establecer un orden. ¿Sí? Volviendo a reafirmar, son aquellas que llamamos cuasi cuantitativas u ordinarias. Debemos evitar, sin embargo, muchas veces podemos utilizar, por ejemplo, de estas cuasi cuantitativas u ordinales, números. ¿Para qué utilizar números? Por ejemplo, si queremos hablar, por ejemplo, el grado de satisfacción de un cliente, ¿no? Siempre nos han tocado unas preguntas en las que dice, ¿usted cómo podría calificar la atención que le ha sido dada en esta tienda? Cuando 1 o 0 es muy mala y 5 excelente. Entonces podemos ir catalogando por medio de esta numeración cómo nos hemos sentido. Pero no porque tengamos, por ejemplo, una numeración 4, podríamos decir que ha sido 2 veces bien atendido, ¿no? No es ese concepto, no lo podemos ver desde el punto de vista algebraico, ¿no? Simplemente son muestras en las que estamos planteando, ¿no? Valores, escalas que les estamos dando. Por ejemplo, también, ¿cómo podríamos demostrar el grado de alegría de una persona ante un hecho? 0 podría ser apático y 5 eufórico, entonces podríamos ir manejando esas escalas, ¿sí? Pero un 4 no podría ser pues doblemente eufórico, ¿sí? Entonces hay que tener claro esto, ¿sí? Esta parte escalar o estas escalas se deben tomar como tales. Las variables cuantitativas o numéricas son aquellas variables que tienen por modalidades cantidades numéricas que podemos hacer, con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Dentro de estas variables podemos tomar las variables discretas y las continuas. Entiendo como variable discreta aquella variable que no tiene modalidades intermedias, es decir, si lo queremos ver así, son números enteros, ¿sí? Por ejemplo, el número de engranajes de una moledora de caña, ¿sí? Podría ser pues 0 si es que está ya roída, 2, 3, 4, 5. El número de niños en un nido, el número de nacimientos en el hospital Arzobispo Loaiza, por ejemplo. Entonces o no han habido nacimientos ese día, o pueden haber 5 o 10. Pero no podríamos hablar de una madre gestante, entonces es casi un nacimiento, es un medio niño. No. Aquí, cuando hablamos de variables discretas, son números exactos, ¿sí? Por otro lado, tenemos las variables continuas, es decir, estas variables pueden aceptar o admitir modalidades intermedias entre dos de sus cualidades o modalidades. Por ejemplo, el peso de un container de la aduana. Este podría pesar 10 toneladas, podría pesar 5 toneladas y media. Cuando hablamos del grado de temperatura de repente de un paciente dentro de un hospital, cuando hablamos de el sueldo de los trabajadores dentro de una empresa ABC, en la cual existen valores intermedios. Por ejemplo, un sueldo no siempre nos da un valor exacto, puesto que también está definido, por ejemplo, por los ingresos, por descuentos, por la AFP, por las tardanzas. Entonces siempre hay valores intermedios, ¿no? Entonces, reafirmando la idea, ya habíamos visto, las variables discretas son aquellas variables numéricas que son exactas. Y las variables continuas son aquellas que permiten valores intermedios. Ejemplos para enfocar mejor qué es este concepto de las variables, ¿no? Las variables cualitativas, por ejemplo, orientación en el tiempo, pasado, presente, futuro. Si queremos de repente hacer un levantamiento de información del color de ojos de un grupo de personas, el color de cabello, ¿sí? ¿Qué cosa? Estamos definiendo, por eso es cualidades.
estamos definiendo puntualmente las características. Los partidos políticos, conservador, liberal, independiente. Países, ¿sí? Marcas de cigarros, si es que queremos hacer, por ejemplo, un estudio sobre el consumo de tabaco en una población, podemos hablar de repente de alimentos o platos típicos que consume el peruano en un grupo. Entonces podríamos hablar de ceviche, de arroz con pollo, ¿sí? De una causa. Entonces lo nombramos. Por eso que hablamos de una variable cualitativa. Variable cuantitativa u ordinal es aquella, como habíamos visto, que nos da una señal de orden, una idea de orden. Por ejemplo, una clase social bajo, medio, alto, los grados de estudio, podríamos hablar de primer grado, segundo grado, tercer grado, o educación, una persona que no tiene educación, un analfabeto, alguien que tiene primaria completa, secundaria incompleta, educación superior, ¿sí? Completa o incompleta. Entonces vamos entendiendo que existe un orden. Por ejemplo, el ejemplo de una variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, el número de monedas en un bolsillo. No vamos a encontrar una media moneda o 3/4 de moneda. O no tenemos monedas o tenemos una cantidad exacta de monedas. El número de admisiones en un hospital en un día. Pueden haber ingresos de pacientes como no pueden haber ingresos de pacientes. No podemos decir que hubo un ingreso y medio o medio ingreso, ¿sí? O el número de accidentes automovilísticos en un mes. O el rango de asaltos, ¿sí? Que ha habido en el reporte policial de un día o de un mes. Pueden haber no habido asaltos o pueden haber habido 10, 15 o 20, números exactos. Para una variable cuantitativa podríamos hablar, por ejemplo, de la estatura de los alumnos de una universidad o el nivel de colesterol de los pobladores del distrito de Rima, que son números, como habíamos visto, que admiten valores intermedios, ¿no? Les propongo que analicen dentro del contexto en el que se están desarrollando otros ejemplos de variables, para que se den cuenta ustedes que la estadística no es ajena al quehacer diario de la población.